Ustedes me dicen, pueden ver la presentación. Sí, ya se ve, Lick. Sí, se ve, Lick. Dice ley de Coulomb. Lick, la Bueno, presentación de los ejercicios que hizo ayer, esa no la ha subido, ¿verdad? la clase de ayer. Sí, bueno, la presentación Sí, es que lo que subo al aula virtual son las clases, las reuniones grabadas. Entonces, sí, la voy a subir. Lo que pasa es que a veces cuesta descargarlo. Entonces, la voy a tratar de subir hoy todo lo que tengo pendiente, ¿verdad? Al aula virtual para que lo puedan ver. Bien, entonces vamos a dar inicio. El tema es la ley de Coulomb, capítulo 2. Este tema es un tema que ya es conocido por ustedes. El tema de fuerza eléctrica se estudia en física 200. Bien, pero miren, este capítulo es muy importante. Por eso yo les voy a subir algunos otros recursos para después, ¿verdad? Después de la prueba, para que ustedes puedan tener claros muchos conceptos, muchas definiciones del tema de fuerza, porque de aquí en adelante, o sea, nosotros vamos a seguir utilizando este método para encontrar lo que es fuerza. Ustedes aquí pueden ver de que ya vamos a comenzar a hacer uso del análisis vectorial, lo que son los vectores de posición, el vector de posición relativa que les enseñé al inicio de la clase. Aquí ya lo vamos a empezar a utilizar, porque con los vectores de posición R y el R' que yo les mostraba hace muchos días, con estos vectores nosotros vamos a localizar cargas y vamos a localizar puntos de campo. En este caso vamos a localizar cargas. Entonces la ley de Coulomb es una ley experimental. Es una ley experimental porque no hay una derivación formal para llegar a ella, es empírica. Entonces fíjense bien, nosotros tenemos un origen de coordenadas. Es lo principal, ¿verdad? El origen. Desde este origen, nosotros localizamos dos cargas en el espacio. Como nosotros en 321 estudiamos cargas estáticas, o sea, cargas que están en reposo, estas dos cargas que ven aquí ustedes, Q', esa que tiene la coma, Q' y la carga Q, son las dos cargas que van a interactuar. ¿De acuerdo? Las dos cargas que van a interaccionar y lo van a hacer a través de la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica. Entonces yo localizo cada una de las cargas con un vector de posición R y R'. Generalmente al vector que tiene la coma, el R', a ese se le llama la carga fuente, ¿verdad? Pero en este caso, hasta que veamos campo eléctrico, vamos a empezar a usar ese vocabulario, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De punto fuente y punto de campo. Por ahora, simplemente vamos a llamarle vectores de posición. Entonces, aquí pueden ver ustedes de que en esta carga hay una flecha que apunta en esta dirección. Y la notación que ven acá me dice fuerza de Q' sobre Q. Así se tiene que leer esto, miren. La fuerza que la carga Q' ejerce sobre Q. Hay que tener cuidado con la notación, ¿verdad? Porque si le cambiamos el orden aquí, estamos diciendo la fuerza de Q sobre Q'. Entonces, nosotros siempre vamos a seguir empleando lo que es la segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces, la fuerza solo se aplica a un objeto a la vez. Entonces, aquí nosotros queremos, con la ley de Coulomb, nosotros vamos a encontrar la fuerza sobre una carga, nada más, una carga. Entonces, aquí la fuerza que me interesa es la fuerza sobre esta carga, la carga Q. Debida a la carga Q', entonces se escribe en notación en matemáticas, se escribe así, ¿ve? Q' sobre Q. Por la tercera ley de Newton, ¿verdad? Esta carga también ejerce una fuerza sobre esta otra, pero en dirección contraria. Si las dos cargas, algo que ustedes ya conocen, si las dos cargas son de igual signo, se repelen. Si son de signo contrario, se atraen. Entonces aquí, según lo que yo veo, las fuerzas son de repulsión porque las en signo igual. Entonces, vamos a ver, la fuerza sobre Q debida a Q' se escribe así. Hay que irse aprendiendo esto, miren, tienen que aprendérselo, esta notación. Entonces, Q' es la fuente de la fuerza y su posición está dada por el vector R', R'. Es el punto de la fuente, en el punto de la fuente. R mayúscula es el vector de posición relativa de Q con respecto a Q'. Este es el vector que nosotros aprendimos a obtener, ¿verdad? Mediante suma de vectores. Si ustedes se van a la figura, ustedes aquí ven que tengo tres vectores, ¿verdad? Olvídense de las cargas, tenemos tres vectores.
¿Cómo se suman vectores? Se suman con punta y cola, ¿verdad? Por ejemplo, este vector R', miren, el vector R mayúscula tiene la cola en la punta de R'. Entonces, R' se suma con R mayúscula y la resultante de esta suma me da R. Entonces, R' más R mayúscula me da R como resultado. Entonces, si de ahí, de esa simple suma, yo despejo para el R mayúscula, ¿qué me queda? R menos R'. Esa formulita se la tienen que aprender porque de aquí en adelante hasta 4.15, ustedes van a emplear estos tres vectores. Por eso es tan importante esta clase, ¿verdad? Porque aquí es donde comenzamos nosotros a emplear este método. Ustedes en todos los problemas de 3.21 y 4.15, usted me va a plantear tres vectores. El R y el R mayúscula. Entonces tiene que saber muy bien cómo definir estos vectores. Entonces, el R mayúscula queda definido como la resta de R menos R'. R menos R'. Así de esta forma, ¿eh? R mayúscula es R menos el R'. ¿De dónde sale esto? De la suma de vectores, ¿verdad? Como les digo, cuando tengo tres vectores formando así un triángulo, entonces los vectores se suman, ¿verdad? Un vector más otro vector me da una resultante. Esa resultante de la suma, por ejemplo, les dije que era R mayúscula más R' igual a R minúscula, ¿verdad? Entonces de ahí despejo para R y me queda esto. Entonces esto siempre lo tienen que recordar, ¿no? Lo que ustedes van a plantear son el R y el R', y el R mayúscula lo obtienen de la resta. O sea que si usted en un problema de 3.21, si usted plantea bien estos dos vectores, prácticamente el problema lo tiene bien planteado. Ya ahí lo demás es que usted sepa resolver una integral. Ya es una cuestión que la aprendió en matemática, ¿verdad? Bueno, después de esto nosotros vamos a obtener la magnitud del vector. La magnitud del vector se obtiene con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Generalmente escribimos así la magnitud del vector o módulo entre barras de valor absoluto y el vector unitario, R unitario, sería R entre R magnitud. ¿De dónde sale esto? Simplemente de la definición de un vector, ¿verdad? ¿Cómo se escribe un vector? R igual a R magnitud por R unitario. Entonces, al despejar para el R unitario, me queda esto. Bien. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb es esto que ven acá. Es una ley empírica experimental que fue postulada por Coulomb hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Este fue como el comienzo del electromagnetismo, ¿verdad? Entonces, ustedes ven que en la ley de Coulomb la podemos expresar en palabras también, como la fuerza de interacción entre dos cargas. Entonces, en la ley de Coulomb tenemos lo siguiente, tenemos una constante que es 1 entre 4pi por epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la permitividad del espacio vacío, el espacio libre, ¿de acuerdo? Este epsilon sub 0, cuando lleva ese subíndice 0, se refiere al vacío. Si no llevara ese subíndice 0, estaríamos hablando de la materia, ¿verdad? Que vamos a verlo al final de esta clase, la electrostática en la materia. Entonces, por ahora nosotros vamos a estudiar electrostática en el vacío. Vamos a suponer de que las cargas están rodeadas de vacío, por eso hacemos uso de esta constante epsilon sub 0. También aparece el producto de las cargas y aparece el vector R unitario entre R cuadrado. Miren, el R unitario que está aquí lo vamos a sustituir por este, ¿ve? De manera que aquí me va a quedar el vector R entre R al cubo, porque siempre vamos a sustituir este R unitario por esto, ¿eh? De manera que me va a quedar un R al cubo en el denominador. Pues esa es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb me dice que la fuerza entre dos cargas varía con el inverso del cuadrado de la distancia que la separa. R es la distancia que la separa. Bien. Entonces, el valor de esta constante, la permitividad del vacío, es un valor ya definido, fijo, 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado entre Newton por metro cuadrado. Esa es la unidad. Bien. Y esto, el factor que multiplica ahí en la ley de Coulomb a las cargas, a esto se le llama constante de Coulomb.
Si ustedes se acuerdan de física 200, ¿verdad? Se puede escribir esto, en vez de escribir todo esto, se puede escribir como una K sub E, la constante de Coulomb. Y tiene este valor, 9 por 10 a la 9 newton por metro entre Coulomb cuadrado. Coulomb es la unidad de carga eléctrica, ¿verdad? Esto también ya ustedes ya lo saben, ¿verdad? La unidad de carga es el Coulomb. Bueno, jóvenes, entonces, vamos a ver. Algo importante con respecto a la ley de Coulomb. Si el producto de las dos cargas es positivo, entonces la fuerza está en la dirección de la fuerza de repulsión. Es una fuerza de repulsión. Esta es una fuerza de repulsión cuando las dos cargas, cuando el producto me da positivo. O sea, si yo tengo dos cargas negativas, eso me da positivo. Y si tengo dos cargas positivas, el producto da positivo. Entonces, en ese caso, la dirección de la fuerza, quiero decir, la fuerza siempre va a ser de repulsión. Va a tender en lados opuestos, ¿verdad? A la línea que conecta las dos cargas. Bien, y si pasa lo contrario, si al multiplicar las dos cargas, eso da negativo, significa que la fuerza es de atracción. Va a ser atractiva la fuerza, ¿verdad? Entonces, la ley de Coulomb, si nosotros sustituimos el R unitario por el R entre R magnitud, me queda así. Y esta va a ser la forma en que vamos a trabajar generalmente, ¿ve? De esta manera, ¿ve? Con el vector arriba y abajo la magnitud elevada al cubo. Esa va a ser la forma en que la vamos a seguir utilizando. Bueno, como les decía, ya que R unitario es igual a esto. Bien, ¿qué pasa cuando no tengo solo dos cargas, sino que tengo un montón de cargas? Tengo n cargas. Entonces lo que hago es el principio de superposición. Lo que hago es sumar todas las fuerzas sobre una carga en particular. Recuerden que con la ley de Coulomb yo solo puedo obtener la fuerza sobre una carga a la vez. Sobre una nada más. Entonces aquí nosotros estamos diciendo con esta notación de que estamos calculando la fuerza sobre la carga Q debida a Q sub I, donde I va de 1 a N, o sea, N cargas ejerciendo fuerza sobre una carga. Y para obtener eso, hago esta sumatoria dependiendo de qué valor tiene N, así voy a tener términos en la suma, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la ley de Coulomb de la fuerza y tenemos cargas puntuales, los problemas son muy simples. Pero ya cuando tenemos cargas distribuidas en el espacio, tenemos que hacer integraciones, ¿verdad? Y eso ya es un poco más complejo. Pero como les digo, ustedes no se tienen que preocupar por esto, porque en el examen no se les va a poner a que evalúen fuerza, ¿verdad? De sistemas así. Más que todo, la parte conceptual es en lo que nos vamos a enfocar. Entonces, aquí pueden ver ustedes, yo tengo una carga Q y tengo varias cargas en el espacio, N cargas. Entonces, todas estas cargas van a estar afectando a esta carga. Recuerden, mire, algo importante, de aquí en adelante, en todo 321, nosotros vamos a estudiar cargas en reposo, ¿verdad? Las cargas no se están moviendo. Si las cargas se mueven, eso ya es tema de 415, ¿verdad? Entonces se estudian cargas en movimiento, aquí solo vamos a estudiar cargas en reposo. Es electrostática lo que nosotros estudiamos. Entonces siempre vamos a considerar cargas que están quietas en el espacio. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es posible eso? Las cargas no pueden estar quietas, ¿verdad? Porque cuando algo siente una fuerza, se tiene que mover. Sí, ¿verdad? Pero nosotros aquí vamos a hacer la consideración de que las cargas para que estén quietas tienen una fuerza adicional que las obliga a quedarse quietas, ¿verdad? Una fuerza mecánica está impidiendo que se muevan. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos distribuciones de carga? Cuando ya no tengo cargas puntuales, sino que tengo carga distribuida en el espacio, en un volumen, por ejemplo, entonces yo lo que voy a hacer es algo parecido a lo que hice antes. Trazar un sistema de coordenadas. Con respecto al origen, yo mido las distancias al punto fuente. El punto fuente o la carga fuente es la que está primada siempre. Siempre va a ser así. Y la carga sobre la que se va a ejercer la fuerza es la carga que no está primada, la que se localiza con el vector R. Entonces, lo primero es localizar cargas. Recuerden que para eso sirven esos dos vectores, ¿eh? Para localizar cargas. No importa dónde ponemos el origen, ¿verdad? Aunque en los problemas ya que vamos a hacer, sí va a importar dónde ponemos el origen. Lo vamos a poner donde sea más fácil. Pero por ahora no, ¿verdad? Entonces, después
Con estos dos vectores sacamos el vector R, que es la distancia entre la fuente y la carga. Esta. Bueno, pero ¿qué va a pasar ahora? Ahora lo que vamos a tener que hacer es integrar, ¿verdad? Para involucrar todo el volumen. Entonces, cuando nosotros pasamos de un sistema discreto a un sistema continuo, tenemos que pasar de una suma discreta a una suma continua, que es una integral. Entonces, en lugar de expresar así la ley de Coulomb, la expresamos como una integral. Pero fíjense bien, fíjense lo interesante acá. Estamos calculando la fuerza de una distribución continua sobre una carga puntual. Entonces, la carga puntual no la voy a integrar, ¿verdad? Esa carga puntual Q la saco de la integral. Lo que vamos a integrar es el volumen que tenemos de carga. Vamos a integrar sobre todo ese volumen para involucrar todos los elementos diferenciales de carga. Entonces me va a quedar de esta forma. Ustedes dirán, bueno, ¿y puede hacer que tengamos puede hacer que yo tenga dos sistemas de carga continua? Sí puede, se puede. Eso ya son problemas un poco de más nivel, ¿verdad? Donde yo tengo, por ejemplo, un volumen de carga y otro volumen de carga. Entonces, en ese caso tengo que hacer dos integrales, ¿verdad? Una para la carga Q y otra para la carga Q'. Pero en este caso, como tengo una carga puntual y una distribución, entonces solo integramos sobre la distribución. Y la carga puntual simplemente la quitamos del integrando. O sea, así de fácil, ¿no? Bueno, entonces, nosotros sustituimos en lugar de aquí, en lugar de d de Q', porque yo no sé si se recuerdan de la clase de 200, ¿verdad? Que ustedes hacían integrales para encontrar fuerza y campo. Nada más que aquí las integrales que vamos a hacer son con cálculo vectorial. Entonces, en lugar de usar este diferencial de carga, vamos a usar densidades de carga. Vamos a usar densidades volumétricas, superficiales y longitudinales. Entonces, puede ser que yo tenga un volumen, puede ser que tenga una superficie o una línea de carga. Entonces, si tenemos un volumen, vamos a usar la densidad ρ. Si tengo superficie, voy a usar la densidad sigma. Y si tengo una línea, voy a usar lambda. Estas se llaman densidades de carga. Y estas densidades de carga pueden ser variables o pueden ser constantes. O sea, pueden depender de la ubicación o pueden ser constantes. Si son constantes, solo escribimos la letra. Si dependen de la posición, tenemos que escribir ρ de R, que depende de la posición. Y todo tiene que estar primado. Si está primado todo esto, significa que corresponde a la carga fuente. Recuerden, la carga fuente es la que lleva la coma, que es la que ejerce la fuerza sobre la carga que no lleva la coma. Bueno, entonces, ¿de dónde obtengo estas fórmulas yo? Aquí lo que hice fue despejar, ¿verdad? Para el diferencial de carga. Porque yo tengo densidad es igual a carga entre volumen. Entonces despejo para carga igual a densidad por volumen. Y aquí ya lo tengo despejado, ¿verdad? Hice lo mismo para las tres densidades. Estas densidades ustedes las tienen que aprender, ¿no? Aquí, porque ese diferencial de carga nosotros siempre lo vamos a sustituir en la integral. Entonces, en la integral, en vez del d de q, voy a poner ρ d de tau. Ρ d de tau. Aquí está, ρ d de tau. Entonces ahora nosotros, ¿qué hacemos? Después de tener esta integral, tenemos que escribir los vectores de posición, ¿verdad? Para poder hacer la integral. Es una integral triple porque es sobre un volumen. Y esta integral, como ven ustedes, esta integral tiene algo de diferente con respecto a las integrales de divergencia y del teorema de Stokes. Las integrales de superficie y línea. Esta integral tiene algo diferente. ¿Lo pueden ver ustedes? ¿Qué es lo que tiene diferente esta integral? En el integrando hay un vector. No hay un producto punto, ni producto vectorial. Lo que hay es un vector nada más. Esta integral me va a dar como resultado un vector. Las integrales de la divergencia del teorema de Stokes, esas integrales me daban escalares, ¿verdad? Pero esta integral me va a dar un vector. ¿De acuerdo? Pero ambas integrales son vectoriales, ¿verdad? Nosotros aquí estamos integrando vectores, ¿verdad? Pero nada más que hay integrales vectoriales que me dan escalares, hay integrales vectoriales que me dan vectores. Entonces esta integral es un vector, el resultado. Bien, lo mismo pasa para áreas y para superficies.
quiero decir para líneas, volumen, área y línea. Para líneas usamos el DDS, como lo ven acá, ¿ve? Cuando tenemos una línea usamos lambda por DDS, donde DDS es el elemento de línea. ¿De acuerdo? Es un elemento de línea. Una integral triple, doble y una integral simple. Esta, jóvenes, miren, no nos vayan a confundir acá. Esta no es una integral de línea. Se integra sobre una línea, ¿verdad? Sobre una curva. Pero esta no es una integral de línea. ¿Les queda claro por qué o no? Esta tampoco es una integral de superficie. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre esta integral y una integral de línea? En una integral de línea, por definición, en una integral de línea, en el integrando hay un producto punto de un vector con el elemento de línea, ¿verdad? Y aquí no hay producto punto, no existe aquí. Esta no es una integral de línea, solo que sí se integra sobre una línea, ¿verdad? Pero no es de línea. Bueno, vamos a seguir. ¿Me pueden escuchar, Juan? Lick, una pregunta. Ajá. Sí. Eso es porque la integral se aplica sobre una línea de carga. Por eso es. Sí, o sea, exactamente. Yo tengo una línea que está cargada, que tiene carga eléctrica. Entonces integramos sobre toda la línea, ¿verdad? Pero eso no es una integral, no es una integral de línea, porque integral de línea se define como el producto punto de un vector con un elemento de línea. Entonces Sí, se ¿verdad? aplica a una superficie. ¿Cuál integral? La que lleva lambda. ¿La que lleva lambda? ¿Sí? No, esta se aplica en una línea. Se integra a lo largo de una línea. ¿De acuerdo? O Se integra a lo largo de una línea. Esta en una superficie y esta se integra en un volumen. Sí, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, o sea, como estas son integrales vectoriales, igual que las integrales de área y de superficie, del teorema de Stokes, del teorema de la divergencia, pero hay grandes diferencias entre esas integrales y esta. Acuérdense que en el teorema de la divergencia hay un producto punto, en el teorema de Stokes hay un producto punto, ¿verdad? Entonces, cuando hay un producto punto, el resultado de un producto punto es un escalar. Y aquí no hay producto punto ni producto vectorial. Aquí lo que hay es un vector. Y cuando usted integra va a tener como resultado un vector, que es la fuerza. Bien, jóvenes, pues les voy ahora, esta sería toda la teoría, bastante corta. Les voy a compartir otra presentación en esto que no resta de la clase. Pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Algunos ejercicios sobre la ley de Coulomb. Bien, entonces voy a tratar así como para medio mostrarles, ¿verdad?, cuál es la técnica para resolver problemas. Vamos a hacer problemas sencillos. Tenemos el problema, uno de los problemas del libro, entre cargas puntuales. Yo tengo dos cargas puntuales, Q y Q'. Q' es negativa. Estas dos cargas están localizadas en el eje X, con coordenadas A y menos A respectivamente. Y queremos calcular la fuerza eléctrica total ejercida sobre una carga puntual Q, que se localiza en un punto arbitrario del plano XY. O sea que tenemos tres cargas en este caso. Estas dos cargas que tengo aquí son las cargas que van a ejercer la fuerza sobre una tercera carga, Q, que se localiza en el plano XY. Entonces, lo que tenemos es esto. Mira, aquí en el problema me faltó ponerle una coma, aquí una prima. Aquí. Las dos cargas fuentes están primadas, estas dos. ¿Ven? Entonces, si nosotros hacemos la figura, tenemos el sistema de coordenadas cartesianas, el plano XY. Sobre el eje X están posicionadas las dos cargas, Q y Q', respectivamente a una distancia menos A y A con respecto al origen. La Q' a una distancia A y menos Q a una distancia menos A. Y la carga Q
La carga Q, que no está primada, se localiza en un punto arbitrario del eje X, XY, del plano XY, quiero decir. Entonces, como es un punto arbitrario, esta carga yo la puedo colocar donde yo quiera. La pusimos aquí, ¿verdad? Y le ponemos la coordenada X, Y. X, Y son las coordenadas de esta carga, pero esa X, Y puede asumir cualquier valor real, o sea, valores positivos y negativos. O sea que al colocar la carga en este punto la estamos generalizando, ¿verdad? Porque estamos dejando X y Y de forma arbitraria. Lo estamos dejando de forma arbitraria. O sea que pueden asumir cualquier valor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Según la teoría, lo que tenemos que hacer es ubicar las cargas con los vectores de posición. Pero primero le tenemos que poner nombre a las cargas, ¿verdad? Esta carga le vamos a poner 1, a esta carga le vamos a poner 2. Entonces vamos a encontrar la fuerza por superposición. Vamos a encontrar la fuerza que ejerce 1 sobre esta carga y la fuerza que ejerce 2 sobre esta carga y después la vamos a sumar. Entonces yo necesito hacerlo por separado. Establezco el vector de posición de R1 y el vector de posición de R2. Ambos vectores tienen que estar primados porque son cargas fuente. ¿De acuerdo? Este es R1', R2'. Todos los vectores de posición se miden desde el origen. El origen, a mí en el problema ya me lo están dando, ¿verdad? Porque me están diciendo dónde colocar las cargas. Pero si no me dijeran dónde poner las cargas, entonces yo tengo que establecer un sistema de manera que a mi gusto, ¿verdad? Donde yo quiera. Entonces, aquí están los dos vectores de posición. Y el vector R es el vector que localiza a la carga sobre la que se va a ejercer la fuerza. Este vector no tiene que llevar la coma. Solo los vectores de campo, de las cargas fuente. Entonces a este vector no le ponemos su índice. Este vector no va a cambiar nunca. ¿De acuerdo? Este vector nunca va a cambiar. Se va a mantener fijo. Estos dos vectores se van a mantener fijos, pero lo que pasa es que vamos a calcular la fuerza por separado. Entonces, después de eso, trazamos los vectores de posición relativa. R1, por definición siempre, los vectores de posición relativa apuntan de la fuente a la carga que está en el punto de campo. De la fuente a la carga sobre la que hacemos la fuerza. Igual acá. El vector R2 va de la fuente, de 2, a la carga sobre la que se ejerce la fuerza. La magnitud de estos vectores es la distancia entre las cargas. De la distancia entre las cargas depende la fuerza. Entonces, así como ustedes ven esto aquí en la figura, es obvio que esta carga va a sentir más fuerza con esta carga que con esta, porque está más cerca. Pero la posición es arbitraria, ¿verdad? O sea, la posición es arbitraria. O sea, la carga puede estar donde sea. Bueno, después de eso, nosotros comenzamos. La carga 1, planteamos los vectores para 1 y 2. El vector R1 es menos A en X. Estamos usando coordenadas cartesianas porque tenemos cargas puntuales. Cuando tengamos cargas puntuales, es mejor usar coordenadas cartesianas. Bien, el vector R, fíjense bien, la carga 1 está en el eje X negativo a una distancia menos A en X unitario. Y el vector R en ambos casos es el mismo, miren. Escribo R1 con R y R2 con R. El vector R es el mismo porque es el que localiza la carga en el punto de campo. Esa carga, la carga que está en azul, el vector tiene componente en X y Y. Mientras que los vectores que localizan a las cargas fuente, la 1 y 2, solo tienen componente en X. Y la componente de 2 es positiva, la componente de 1 es negativa. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos dos vectores? Encontrar los vectores de posición de relativa. R, aquí me faltó R1 y R2, ¿verdad? Aquí es R1, R1 y R2. Entonces, estos vectores los obtengo haciendo una resta del vector R menos el R1. Igual acá. R menos R2. Al hacer esa resta, metemos aquí los vectores, hacemos la resta y lo simplificamos. Lo simplificamos. De manera que el vector R1 me queda así, el vector R2 me queda así. Después de eso, ¿verdad? Le sacamos la magnitud.
Le sacamos la magnitud. Aquí ya es la magnitud, miren, porque ya no tiene la flecha, ¿ven? Aquí ya estoy indicando magnitud. ¿Cómo sacamos la magnitud? Con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Elevamos al cuadrado ambos lados de la ecuación y despejamos para R, ¿verdad? Estas son las magnitudes, porque en la ley de Coulomb, en el denominador, lo que aparece es la magnitud del vector. Entonces, ahora, con superposición, nosotros hacemos esta suma. Son cargas discretas, no tenemos que integrar. Entonces, hago la sumatoria. ¿Quién es mi n aquí? Es 2, ¿verdad? Solo tengo 2 cargas. N vale 2. Entonces voy a tener 2 términos en la suma. Tenemos 2 términos. Hacemos la sumatoria. Entonces, al hacer la suma, solo tenemos que ir sustituyendo. La carga, fíjense bien, hay una carga que tiene su índice I. La carga Q es sobre la que se ejerce la fuerza. Y la carga Q sub I son las cargas fuente. I va de 1 a 2. Entonces aquí es Q1 por Q, Q sub 2 por Q. Y se escribe el vector de posición relativa de Q1 con respecto a Q. Y acá lo mismo. Sí, no era R a la 2, sale R a la 3. Ah, perdón, ¿alguien preguntó algo? ¿Le sale R a la 3 en la... Aquí. Sí, es R a la 3. Es R a la 3. Es que aquí hicimos el cambio. Aquí tenemos R a la 2, pero aquí está el vector R unitario. Entonces, cuando usted tenga un R unitario, tiene que pasar el R unitario en términos de R. R unitario es igual a R entre R magnitud. Entonces, le queda en el denominador R al cubo. R al cubo, o sea, eso creo que lo mostré. Ah, no, fue en la otra presentación que lo tenía. Yo les mostré de dónde sale esto, ¿verdad? Entonces aquí me queda el R vector entre R al cubo. Entonces yo sustituyo la magnitud de R. ¿Quiénes son las magnitudes de R? Son estas, ¿ve? A la 1 medio. Pero como R está elevado al cubo, es R a la 1 medio al cubo. Y R a la 1 medio al cubo es R a la 3 medios. Esas son las leyes de los exponentes, ¿verdad? R a la 3 medios. Y arriba me queda el vector de posición relativa de las cargas con la carga fuente. Bastante fácil, ¿verdad? El cálculo, cuando se trata de cargas puntuales. Y aquí el signo de las cargas no afecta a la fuerza. Sí, el signo de la carga afecta a esto. Lo que pasa es que aquí, en la mayoría de problemas, generalmente no, quiero decir, tomamos cargas positivas, a menos de que me lo indique el problema. Y sí, el signo aquí afecta. Por eso, miren, yo aquí estoy haciéndolo así porque solo les puse el nombre de las cargas, carga 1 y 2. La carga 1 y 2 tienen la misma magnitud, signo contrario. Entonces, en vez de poner Q sub 1, pongo menos Q prima, y en vez de poner Q sub 2, pongo Q prima. Y aquí ya estamos poniendo el signo. Entonces, después de esto, lo que nosotros hacemos es simplificarlo si se puede. Si no se puede, pues se queda así. Entonces, esto, lo más que podemos hacer nosotros es factorizar, ¿verdad? Pero lo que está en los corchetes no lo podemos simplificar más porque es diferente. Ustedes ven que el denominador aquí es diferente a este, no podemos hacer nada más. Y lo que está arriba es vector, miren. Este es un vector, este es un vector, ¿ven? La fuerza es un vector. Entonces, este es el resultado. Este es el resultado. Y aquí ya no podemos hacer nada más. ¿De acuerdo? Esta es la expresión para la fuerza sobre esa carga. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Ya cuando hablamos de distribuciones de carga, nosotros vamos a tener que hacer integraciones. Pero eso les quería mostrar también. Este problema creo que no me daría chance de resolverlo porque es un problema bastante largo, pero lo que puedo hacer es hacerles un pequeño video, ¿verdad? Para mostrarles cómo resolverlo. Porque me interesa mucho que aprendan a resolver este problema porque en el capítulo 3 vamos a volver a hacer este ejercicio. En el 3 y 4, entonces es bueno que ustedes ya vayan familiarizándose con esto, con estos métodos. Entonces, permítanme, sí, ya no nos quedaría chance, ¿verdad?, de terminarlo si lo empezamos, pero solo les voy a mencionar así brevemente en qué consiste el problema.
En este caso, yo tengo una esfera de radio A. Y tengo una carga puntual en el eje Z. Hay una carga puntual fuera de una distribución esférica y uniforme de carga. Cuando me dicen esférica y uniforme, una carga uniforme, de carga uniforme, me están diciendo que la densidad de carga ρ es constante, que no depende de la posición, porque a veces la densidad puede depender de la posición, ¿verdad? Entonces tenemos una densidad constante y queremos calcular la fuerza sobre una carga puntual Q, que está localizada en el eje Z fuera de la esfera. Entonces, toda esta esfera, aquí solo se dibuja un octavo de esfera. ¿De acuerdo? Pero es una esfera completa. Toda esa esfera está cargada y va a ejercer fuerza sobre una carga puntual Q. Entonces, como tengo la fuerza de una carga, de una distribución volumétrica sobre una carga puntual, yo tengo que integrar sobre todo el volumen de la esfera y multiplicarlo por la carga para obtener la fuerza. El problema lleva su tiempo. Es un poco complicado porque ya aquí las integrales, ¿verdad? Ya vamos a empezar a emplear los métodos del capítulo 1, ¿verdad? El análisis vectorial, lo que es sistemas de coordenadas aquí esféricas, porque vamos a integrar sobre una esfera. Entonces, nosotros tenemos que plantear el problema como lo hicimos antes, pero esta vez va a ser una integral. Entonces, aquí en la figura yo veo que como tengo una esfera, una distribución continua, yo en lugar de localizar una carga, lo que localizo es un diferencial de carga, un diferencial de volumen, d de tau. D de tau, acuérdense que es el diferencial de volumen en coordenadas esféricas, d de tau. Se localiza mediante el vector R'. La carga puntual Q se localiza con un vector R. Y de este elemento a la carga hay una distancia R. Entonces, se van a utilizar coordenadas esféricas. Fíjense bien, tengo la coordenada teta, prima, phi prima y R. ¿Qué están localizando? Las coordenadas me sirven para localizar puntos en el espacio. Lo que estoy localizando aquí es este elemento en coordenadas esféricas. Entonces, las coordenadas de este punto en esférica serían R, teta y phi. Aquí está, ¿ve? Teta, phi y R. Entonces, visto de otro punto de vista, aquí tengo el elemento de volumen de la esfera. Aquí tengo la carga puntual localizada desde el origen. El origen se puso en el centro de la esfera para hacer más fácil la integral, ¿verdad? Ese es otro aspecto importante, ¿verdad? Que la colocación del origen a mí me puede facilitar el problema o me lo puede complicar, ¿verdad? Si no sé dónde ponerlo. Entonces, teta siempre se mide desde el eje Z. En este caso, hasta el elemento de volumen, teta, el R' y el R. Entonces, ya con eso, nosotros planteamos los vectores de posición. El R me queda en la dirección de Z. Y R' en R. Recuerden que el vector de posición en esféricas es un vector de una sola componente, R' en R. Eso es todo. Solo que el R unitario está en términos de teta y de phi. Depende de teta y phi. Y ustedes notan aquí que tenemos algo extraño. Tenemos aquí un vector en cartesianas y un vector en esféricas. A esto se le llaman coordenadas mixtas, cuando tenemos vectores así, que combinan un sistema con otro, se llaman coordenadas mixtas. Entonces, en ese caso, lo que uno tiene que hacer es escribir el vector en componentes que tengan solo un sistema. Por ejemplo, escribirlo todo en cartesianas, los vectores unitarios en cartesianas, pero la integración la vamos a hacer en esféricas. Eso no es cosa de otro mundo, es bastante sencillo. Entonces, después de esto, nosotros hacemos la resta aquí. Restamos los dos vectores para obtener el R. Para sacar el producto punto de R, lo hacemos así, miren. Hay varias formas de obtener la magnitud. Una es con el teorema de Pitágoras y otra es haciendo el producto interno del vector consigo mismo en ambos lados. Llegaríamos a algo así. No vamos a resolver todo el problema porque este problema es enorme, ¿verdad? Ese es muy largo, pero de alguna manera voy a tener que explicárselos. Entonces,
el producto punto de este vector me da esto. Después yo me acuerdo que el z unitario en cartesianas, en esféricas, se escribe así. Sustituyo este z unitario aquí en este producto punto. Recuerden que no puedo hacer un producto punto de dos vectores en diferentes sistemas, ¿verdad? Aquí tengo z.r, tengo que pasar ya sea r a cartesianas o z a esféricas. Entonces me sale mejor pasar el z a esféricas y hacer el producto punto. Pero miren, o sea, no quiero que se aburran con esto, ¿verdad? Ni se estresen, porque en el examen no se les va a evaluar esta parte. Entonces lo vamos a dejar por aquí mejor y vamos a tratar de seguir en otra clase con esto. Entonces, traten de estudiar el fin de semana lo más que puedan, ¿verdad? Y hacer la tarea. La tarea les va a ayudar bastante.